¿Cómo influye la energía solar en los seres vivos, el aire, el agua y el suelo? Veamos. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. Observa cómo fluye la energía proveniente del Sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Del total de la energía solar que llega a la Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por los seres vivos. Ahora vamos a mirar o aprender cómo la energía solar se relaciona con las plantas. Las plantas toman los nutrientes y el agua que se encuentran en el suelo por intermedio de las raíces de los pelos absorbentes que tienen las raíces. Dichos nutrientes son llevados a las hojas por intermedio de unos conductos que pasan por el tallo de la planta. Una vez esos nutrientes están en las hojas de las plantas, dichos nutrientes son procesados gracias a la energía solar y del CO2 que nosotros los animales eliminamos cuando respiramos. Ese CO2, ese gas carbónico, es un veneno para nosotros, pero para las plantas es un alimento. Es decir, que los nutrientes, el agua, el CO2 y la energía solar procesan el alimento para las plantas. Eso es lo que se llama la fotosíntesis. Una vez procesado el alimento, queda listo para que la planta se alimente. Y ese alimento se distribuye nuevamente en la planta o en las plantas por intermedio de unos conductos o tubos. Ese alimento llega a la raíz, llega a las flores, a los frutos y demás partes de las plantas. Es de anotar que las plantas eliminan O2, como lo vemos acá, es decir, el oxígeno. Ese oxígeno para nosotros es fuente de vida, es para poder respirar. Miremos cómo influye la energía solar y su relación con los animales. La energía proveniente del Sol calienta gran parte de la superficie terrestre. En muchos animales, como las tortugas, la determinación del sexo de los huevos depende de la temperatura del ambiente. Algunos animales regulan su temperatura a partir de la temperatura del ambiente. Los cocodrilos, por ejemplo, permanecen en el agua durante la noche y en la tarde salen a la superficie para calentar su cuerpo con los rayos solares. Los animales necesitan la luz del sol para reconocer la transición entre el día y la noche. Es gracias a esto que los animales diurnos como las ardillas, al igual que los nocturnos como los búhos, regulan sus actividades. Ahora vamos a mirar otros seres vivos como los descomponedores, cómo es su relación con la energía solar.
Finalmente, los descomponedores como las bacterias y los hongos obtienen energía a partir del consumo de plantas, animales y en general materia orgánica en descomposición. De esta forma, la energía proveniente del Sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor. La energía solar y su relación con el aire, el agua y el suelo. El Sol, la estrella principal de nuestro sistema solar, se formó hace aproximadamente 4.650 millones de años. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué importancia tiene el Sol en nuestro planeta Tierra? ¿O cuál es su influencia en el aire, en el agua y en el suelo? Veamos cómo influye la energía solar en el aire. Pues vemos que hay como calor, aquí vemos un termómetro. Cuando los rayos del Sol llegan a la Tierra, calientan el suelo. El suelo, a su vez, calienta el aire. Y los cambios de temperatura hacen que el aire tenga un movimiento. Gracias a los movimientos constantes de las masas de aire y de la rotación de la Tierra, pues sabemos que la Tierra da vueltas en su mismo eje. El calor se distribuye por toda la superficie terrestre. Ahora pensemos, ¿qué importancia tiene el viento para los seres vivos? Y les dejo uno. Por ejemplo, el aire es muy importante para los insectos, las abejas. Si no existiera el aire, las abejas no podrían ir a traer el néctar y el polen y regresar a su colmena. Pensemos en otros ejemplos de qué importancia tiene el aire en el planeta Tierra. Ahora vamos a mirar cómo influye la energía solar en el agua. Sabemos que el agua en la Tierra circula en varios estados. Aquí estamos en estado líquido, como lo vemos acá, en gaseoso, en vapor de agua y en estado sólido, como es el hielo, ¿cierto? Que está en los polos o en los nevados. La energía proveniente del sol calienta los cuerpos de agua, como los ríos, los mares, las lagunas, ¿sí? Esta agua, por la acción del calor, se convierte en vapor de agua. Ese vapor de agua es conducido a la atmósfera por intermedio de los movimientos del viento, del aire. Entonces, ese vapor de agua que está presente en las nubes, al momento de ponerse muy frío, se convierte en lluvias.
también se convierte pues, en granizo o en nieve. Aquí hay una última pregunta. ¿Cómo influye la energía solar en el suelo? Como sabemos, el suelo es el hábitat de muchos seres vivos y es el sustrato donde las plantas pueden crecer y dar sus frutos. El calor que proviene del sol hace que las rocas se fragmenten con la acción de las lluvias. Al fragmentarse en esas rocas, se van volviendo en partículas más pequeñas y así sucesivamente se va formando en capitas o en partículas pequeñas que son arrastradas por el viento y por el agua y llevadas a las partes bajas. Eso es lo que se conoce cuando se está formando el suelo. Claro está que para formar 1 centímetro de suelo del grosor de nuestros dedos, se van millones de años, se gastarían millones de años para formar 1 centímetro de suelo. Finalmente ese suelo o esas partículas se convierten en suelo fértil para las plantas, y para que las plantas se puedan comportar mejor o tener mejor vida. Pero aquí les quiero mostrar lo siguiente, y les había comentado anteriormente, para formar 1 centímetro de suelo, más o menos el grosor de uno de los dedos de nosotros, se van aproximadamente 500 años. Pero ese suelo de 1 centímetro de capa se puede perder en un aguacero de 2 años, de 2 horas, perdón, de 2 horas. Por ejemplo, si un agricultor hace una mala práctica de siembra, es decir, si esa persona siembra en una pendiente y echa azadón, es decir, que quiere tener su cultivo bien bonito, entonces hace una práctica de echarle asadón para quitar las malezas. Esa tierra queda suelta y llega un aguacero violento grande. Ese suelo que está en la pendiente es arrastrado por el agua del aguacero. El dicho suelo va a parar a las corrientes de agua, a los ríos y al mar. Por eso encontramos ríos negros o de color café. Es porque llevan suelo, arrastran suelo. Es decir, el suelo se está perdiendo en 2 horas. Y para formarse esa capa de suelo se necesitan 500 años. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pasaría con la vida en la Tierra si el Sol desapareciera? Hasta aquí. Mil gracias, estudiantes de grado tercero de primaria. Espero que se encuentren muy bien.